Sé que este agua realmente te impresione de lo calentita que es. Sí, llegamos al extremo sur de la playa Las Peñas. Con esta tremenda vista hice alto desayuno. Cachitos. El mar está creciendo ahora. Encocado nos dijo que era. Pero qué impresionante, miren lo que es esta cueva. No lo puedo creer. Nos acaban de intentar estafar acá mismo. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. Bienvenidos a Las Peñas. Ustedes pueden creer que hemos vuelto a la costa del Ecuador, al Pacífico ecuatoriano, y estamos por primera vez en una de las playas del extremo norte de este país. Esta playa pertenece al cantón Eloy Alfaro, está dentro de la provincia de Esmeraldas, así que entramos también a una nueva provincia que no conocemos. Y es una playita de pescadores, por eso tenemos aquí a los botes con los que salen a pescar por la mañana temprano, a veces también al mediodía, nos dijeron los pescadores, así que esto va a ser todo un show y nosotros tenemos acá los lugares principales porque miren a la Merche enfrente del mar. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y miren el paisaje que tenemos en la ventanita de la Merche. Son las 7 de la mañana, el mar está bajito, bajó completamente y sigue bajando y se ven que hay personas agachadas en la playa. Esas personas son las mujeres de acá que están recogiendo almejas. Aquí el que se muere de hambre es porque quiere, ¿eh? Todos buscan la forma de ganar su dinero. Ahí están sacando las almejas, pero hay cantidad de personas. Miren, todos los que están sacando almejas para después venderlas. Ahí hay otra persona más, agachadita, todos haciendo esa labor a esta hora y con el mar bajo, ¿no? Porque después esto crece y se tapa absolutamente todo de agua. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking. No, mira lo que es eso. Tremenda culebra de más de 2 metros. La sacó el chico de acá del monte. Ay, por favor. Me dijo que no la van a usar para comer, que le van a sacar la piel solamente. Pero yo no me animo ni a acercarme porque me da impresión aunque no esté viva, porque todavía se mueve. Ay. ¿Cangrejos son? Bueno, parece que continuamos con la fauna silvestre. Miren lo que trajo este chico que lo sacó de acá, de los manglares, estos cangrejos tremendos. Ahí se están preparando los pescadores para salir a pescar. Ya le pusieron los motores a los botes. Y ahora quiero que vean lo que es pasar las rompientes con esos botecitos, ¿eh? Hay que tener coraje. Ahí va. Ahí se suben. Ahora sí, el mar está creciendo ahora, así que ya está viniéndose más para este lado.
Miren cómo las olas, a pesar de no ser tan grandes, levantan al bote. Ahora sí, arrancaron el motor y arranca el bote nomás. Los pescadores nos acaban de regalar esto, que para nosotros argentinos le llamaríamos naranjú. Ahora voy a preguntar bien cómo se llama, pero es como un heladito hecho de leche con canela, azúcar y no saben qué rico que es. Ahí ya lo mordí, lo limpié obviamente. Para mi mamá, que seguramente se va a preguntar, ¿lo limpiaste antes? Sí, lo limpié. Y se va chupando esto, por eso digo que es como un naranjú, porque es lo más parecido a lo que tenemos en Argentina, nada más que los naranjú, bueno, son de agua, no son de leche, y esto está hecho con leche, muy rico. Con esta tremenda vista hice alto desayuno. Cachitos, que son para nosotros las medialunas, que le puse adentro, mozzarella, huevos revueltos con queso, con cebollita, con de todo, hasta un poquito de arroz tiene. Platanito maduro, que es como nuestra banana, pero no tan dulce, y como unos capuchinos fríos. Tomá, todo esto para desayunar con esta vista. El mar ha crecido, así que quiero mostrarles algunas de las particularidades de esta playa que me ha llamado muchísimo la atención desde que llegamos. Lo primero que me llamó la atención es el color de la arena. Vean lo oscura que es muy, muy, muy oscura, es muy marrón. Por lo general, cuando la arena tiene este color así de oscuro, se debe a la alta concentración de algún mineral. En este caso es el basalto y la magnetita que le dan este color tan oscuro. Y no sé si ustedes habrán visto los videos que nosotros hicimos en Colombia cuando estuvimos en Palomino. Yo les mostré también que la arena era muy oscura y contenía los mismos minerales que la de acá, pero si mal no recuerdo, creo que era bastante más oscura que la de acá. Era mucho más como acarbonada de lo negra que era. La alta concentración de estos minerales en la arena se debe a la erosión de la roca volcánica, nada más y nada menos. Y esto es algo muy común en los lugares en donde la lava se enfría y se va desintegrando con el tiempo. Esta playa tiene 24 kilómetros de extensión y es como un micromundo, porque cambia completamente según la marea esté alta o baja. Ahora la marea está alta, está creciendo y va a crecer aún más, pero cuando la marea está baja, todo esto es playa, 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 pero playa extensísima, y el paisaje cambia completamente. Pero si a mí me llamó la atención el color de esta arena, lo que más me llamó la atención fue, una vez que ingresé al agua, la temperatura de este mar. ¿Cómo se los explico? Estamos en presencia de las aguas más calientes que hemos tocado en nuestra vida. En mi caso y en el caso de Juan, es la primera vez que estamos en una playa de aguas tan, pero tan calientes. Miren que, bueno, hace poquito estuvimos con mi mamá en Brasil y las aguas son calentitas. El año pasado estuvimos en el Caribe colombiano, que recibe las aguas del Mar Caribe y también es muy, pero muy calentito. Pero todas esas aguas son tibias al lado de esta. Esta es calentita, se lo juro. Esto se debe a varios factores, principalmente que estas aguas reciben la corriente de agua de Panamá, que es una corriente de agua tropical muy, pero muy templada. Y nosotros el año pasado estuvimos en el sur, en el 2024, estuvimos en el sur de Ecuador, estuvimos en las playas y el agua nada que ver con esta, es mucho más fresquita, y eso se debe a que las aguas del sur reciben la corriente de Humboldt, que es una corriente de agua fría
y eso hace la notable diferencia. Igualmente, la corriente de agua de Panamá es el principal factor, pero no es el único. Hay varios factores que afectan a estas aguas para que sean tan pero tan cálidas. Otro de los factores es el que hablábamos recién, el color de esta arena tan oscura. Ustedes saben, guarda chicos, se les va a ir el botecito. Ustedes saben que el color oscuro atrae al calor. No solamente lo atrae, sino que también lo mantiene. Bueno, cuando pasa lo que está pasando en este momento, que el mar está creciendo, cuando la marea va subiendo y va tapando la arena que está muy caliente, entonces lo que va pasando es que el mismo mar va calentándose, se van calentando las capas superficiales del mar, entonces esto también da el resultado del agua más cálida. Pero hay más factores. Primero, que esta playa no tiene nada de profundidad. Uno se mete y el agua te sigue llegando por las rodillas. Y por otro lado, de ambos lados hay estuarios, hay desembocaduras del río sobre el mar. Eso hace que las aguas sean también más tranquilitas y que el sol pueda mantenerlos más calientes. Y por supuesto no nos olvidemos que nos encontramos en Ecuador y el Ecuador es un país que recibe el sol todo el tiempo desde arriba y ese es un factor que también ayuda a que este agua sea tan pero tan calentita. Entonces toda la sumatoria de estos factores hace que este agua realmente te impresione de lo calentita que es. Y la geografía de este lugar también hace a la particularidad de esta playa, porque lo que les comentaba recién, que tiene estuarios muy cerca, desembocaduras de ríos muy cerca, genera también otras consecuencias. Una es el color del agua, porque siempre que una costa del mar está cerca de un río, el agua se ve más turbia o más amarronada, como es el caso de esta playa. El río no solamente arrastra sedimentos hacia el mar, sino que también arrastra a todos, pero todos estos troncos que ustedes ven acá, bueno, todos estos troncos fueron arrastrados por el río hacia su desembocadura en el mar y el mar fue en cada crecida trayéndolos hacia afuera nuevamente. Esto, lo que me contaban los pescadores, es que con el tiempo se van destruyendo, se cubren de arena y queda como el suelo más firme, más apisonado, por decirlo de alguna manera, todo producto de lo que saca el río hacia el mar. La cantidad de troncos que hay es impresionante. Hay en algunos lugares los han amontonado para poder bajar a los barquitos, pero vienen todo el tiempo. Crece la marea y como todo esto se tapa de agua, el agua llega justamente hasta la línea esa donde va dejando a los troncos acomodaditos. Es impresionante. A lo largo de toda la costa está lleno y lleno de troncos, pero de gran magnitud, ¿eh? Hay algunos que parecen mini botecitos. Y como estamos en la playa, en una playa con tanta abundancia de pesca, porque los pescadores salen todo el tiempo, van y vienen, teníamos que comer pescado, así que compramos unos langostinos acá en un negocio cerquita y el vecino de enfrente nos lo va a cocinar, así que le vamos a pagar para que nos lo cocine y nos haga un plato típico de acá, abundante, y podamos comer un poco de estos frutos de mar que tenemos unas ganas que no les puedo explicar. Encocado nos dijo que era este plato con arrocito y patacones. Miren lo que son estos langostinos, miren lo que es el tamaño, voy a poner mi mano. Es casi el tamaño de un dedo. Impresionante. Lo delicioso que estaba ese plato. Langostinos encocados se llama. Me tengo que proponer aprender a hacer esto, porque a mí mi tema es que yo cocino los langostinos. En realidad que langostinos no cocine nunca, no voy a mentir. Camarones grandes, los camarones ecuatorianos, pero yo los compro limpios, que le sacan todo. Eso no lo sé hacer. Eso es lo que tengo que aprender a hacer. Y tengo que aprender a hacer el encocado, porque la verdad, qué delicia estaba para rechuparse los dedos, como decimos nosotros. Quiero mostrar la diferencia que hay entre lo que estaba hoy a la mañana al mar, que estaba en bajante, y ahora que creció, está acá nomás. Lo tenemos súper cerca, es impresionante la diferencia que hay y los kilómetros atrás que se va cuando baja, que desaparece prácticamente. Uno ve pura arena, ahora lo tenemos acá al ladito nuestro.
Buen día amigos, un nuevo día en la vida del rodantero. Estamos tomando cafecito, ya tomamos mate, yo no sé cómo estamos tomando todo esto caliente con el calor que hace desde que uno se levanta. Pero lo bueno es que a la noche refresca un poquito. Igual tenemos que dormir con los dos ventiladores porque si no, no podemos dormir. Pero bueno, es parte, ¿no? Estamos en la costa, estamos en Ecuador, hace calor. Ahora que estamos en baja mar, con la marea baja, se puede apreciar lo extensa que es esta playa y eso que les mencionaba ayer, que es bastante bajita, sí, que no tiene pendientes profundas, por lo cual el mar se calienta más fácil. Una de las características de esta playa es esto que estamos viendo, todos estos puntitos blancos que se ven en toda la extensión de la costa, bueno, son conchas. Todas estas conchitas que se ven acá se dan porque justamente estamos muy cerca de los manglares que les comentaba ayer, de donde el chico trajo esos cangrejos. Y en estos manglares se da una alta concentración y alta proliferación de cangrejos, de almejas, de caracoles. Y al ser esta una playa súper natural, prácticamente virgen porque no tiene casi nada de urbanización, las conchas se acumulan todas aquí en la costa. Todavía le falta bajar al mar, no ha bajado por completo, está en eso, digamos, está bajando. Pero les quiero mostrar esto, y es que el mar llega hasta donde están estas rocas que fueron colocadas por el mismo pueblo para que justamente el mar tenga como un tope y no siga creciendo hacia donde está el pueblo. Miren la extensión y la capacidad que tiene el mar de retraerse y después de crecer hasta llegar al otro lado. Realmente es impresionante y acá, aprovechando la bajante, han puesto reposeritas, sombrillas para que la gente venga a meterse al agua y a pasar el día acá. Pero bueno, claro, cuando el mar vuelva a subir, el agua les va a llegar a los pies literal. Viendo estas construcciones que están más al sur de la playa Las Peñas, se nota cómo el mar le está ganando al continente, ¿no? Porque está avanzando. Yo me imagino que cuando empezaron a hacer esta construcción, que habrá sido hace mucho tiempo porque tiene pinta de estar abandonada, no creo que la hayan construido a propósito casi sobre el mar, porque obviamente es muy peligroso, pero entiendo viendo estas construcciones así como el mar va avanzando sobre el continente, se va comiendo la costa. Algo muy importante a tener en cuenta de estas conchillas, estas conchas que se ven en toda la costa, aquí por lo menos, es que cumplen una función muy pero muy importante porque primero que protegen de la erosión de la playa y además también sirven de refugio para especies como por ejemplo los cangrejos ermitaños, que son estos cangrejitos tan especiales que tienen un abdomen muy blandito y por eso necesitan protegerlo aprovechando las conchas o todo lo que puedan encontrar cerca del mar y a medida que van creciendo tienen que cambiar esa protección, entonces si uno levanta estas conchas y se las lleva, está negándole el refugio a uno de estos cangrejitos ermitaños. Por eso dicen los expertos, los que saben, que es muy importante no llevarse, no recolectar estas conchitas y llevárselas de recuerdo cuando uno viene a estas playas, porque son fundamentales para equilibrar, para mantener el equilibrio del ecosistema costero. Esto es algo muy común que sucede cuando la marea está baja y es que se utiliza por los vecinos como si fuese una avenida, como si fuese una ruta, una calle y aprovechan para transportarse en vehículos pequeños, ¿no? Como los tuk-tuks, como los toritos, como las motos. Cangrejito ermitaño, ahí está, mira. ¿Ven por qué es muy importante no llevarse los caracolitos? Ahí está, el ejemplo vivo. Impresionante lo que ha cambiado la superficie, que estamos caminando sobre roca directamente, ya no es arena, es una superficie dura y muy áspera porque está toda erosionada por efecto del mar, ¿no? Lindos me van a quedar los pies. ¡Ah!
Oh, hubiera sabido, nos hubiésemos traído ojotas, pero ¿quién lo hubiera imaginado, amigos? Tremendo, ¿eh? Durito, durito. Pero bueno, ahí está trabajando todo el tema de las asperezas de los talones. Una exfoliación obligatoria. Miren el cangrejito ahí, a ver si se mueve. Ahí está. Ahí se metió, se hundió. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo se camuflan con el color de la arena. Bueno, ahora sí llegamos al extremo sur de la playa Las Peñas. Vinimos a visitar un sector que se llama la Cueva del Amor. Vean todas estas formaciones rocosas cómo han sido erosionadas por acción del mar, ¿no? Del agua, del ir y venir de las olas. No, qué impresionante. Esto es una locura. Parece tallado a mano. ¡Qué espectacular! Las formas que le ha dado el mar a estas rocas realmente parece mentira, parece una construcción hecha por el hombre, pero no. Todo obra de la naturaleza. Mucho ser vivo por acá, ¿eh? Mucha vida. Vean esto, la lagartija, me pegué un susto porque claro, venía saltando, pero se resbala porque se ve que las rocas están húmedas. Ah, me hizo asustar. Si uno se pone a mirar detenidamente, empieza a ver toda la movida que hay acá. Hay cantidad de bichitos, de insectos, de cangrejos también, además de la amiga lagartija, que deben haber varias que se esconden ahí detrás de las rocas. Y todo lo que estamos viendo aquí son rocas volcánicas. Miren las formas que tienen, el color, la textura. Impresionante y cómo están acumuladas en estas cuevas. Esto sí que no lo había visto nunca, ¿eh? En cada huequito se esconde un cangrejito. Ahí hay más grandes, hay más chiquitos. Está lleno. ¿Los pueden ver? ¡Qué bárbaro! No, pero qué impresionante. Miren lo que es esta cueva. ¡Wow! ¡Qué profunda! Toda erosionada. ¡Qué loco! Un anfiteatro natural. Un anfiteatro natural, tal cual. ¡Wow! Acá tenemos toda la zona de manglares, cantidad y cantidad de manglares, y yo no me puedo ni imaginar toda la fauna que debe haber por ahí. Insectos, animalitos, de todo debe haber. Esta es la desembocadura de uno de los ríos que está al sur de esta playa, causante de todas las características que ayer les mencioné que hacen tan particular a Las Peñas. Bueno, no todas las características, pero la mayoría de las características de este lugar son causadas por estos estuarios, las desembocaduras de estos ríos. No saben lo que nos acaba de pasar, todavía no lo puedo creer. Nos acaban de intentar estafar acá mismo y la verdad que no es la primera vez que nos pasa esto en la costa del Ecuador. Así que los voy a tener que poner en contexto. Para quienes nunca hayan venido acá, lo primero que tienen que saber es que no es la misma idiosincrasia la de las personas que viven en la sierra, en los Andes, que las personas que viven en la costa.
Por un lado, los serranos, la gente de los Andes, es mucho más reservada, más introvertida, más seria, son extremadamente amables y extremadamente respetuosos y también son un poco más lentos, más pausados al hablar, son como más tranquilos. Por otro lado, los costeños, en cambio, son muchísimo más expresivos, son alegres, son extrovertidos, se la pasan haciendo chistes, hablando fuerte, son muy pero muy sociables. Pero también se los percibe en otras regiones como personas que buscan pasarse de vivos, diríamos nosotros. Creo que acá se entiende lo que quiero decir. Y eso es justamente lo que nos pasó, tanto la vez anterior como esta vez que intentaron estafarnos. Lo que pasó la primera vez cuando estábamos en el sur del Ecuador, en la costa, fue que una persona se acercó a ofrecernos repararnos la pieza que estábamos necesitando arreglar porque teníamos un desperfecto mecánico y estábamos ahí en la calle intentando arreglarlo. La persona se llevó la pieza, la trae supuestamente ya arreglada. Juan le pagó y el tipo se fue, el señor se fue. Resulta que Juan se pone a revisar la pieza y la pieza estaba de la misma manera que se la había llevado, no había hecho absolutamente nada. Y si Juan no lo encuentra en ese momento y se lo reclama, bueno, hubiésemos perdido la plata, pero en ese momento se dio cuenta y el tipo le tuvo que devolver la plata a Juan. En este caso, lo que pasó es que fuimos a comprar aquí a un mercadito, a un mini market, y la compra era de un valor de unos $9 con monedas. La cuestión es que Juan le paga con $20 y a eso obviamente le tenía que devolver casi $11. La cuestión es que el señor le da el vuelto así con el puño cerrado y le dice chau, 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 así como nos vemos pronto. Y cuando Juan se da cuenta de cuánto era el vuelto, le dice pará, mira que yo soy argentino, no soy gringo, te pagué con $20, dame bien el vuelto. A esa respuesta, lo único que hizo este señor fue bajar la cabeza e ir y agarrar los $10 que faltaban. No le dijo ni discúlpame, ni me equivoqué, ni me confundí y te di mal el vuelto. Así que era algo completamente premeditado, pero si Juan en ese momento no se daba cuenta, esto pasaba y seguramente que con muchas personas debe pasar. Por eso es muy importante que ustedes lo sepan y estén atentos si vienen a estos lados y cuenten bien el vuelto para no llevarse estos disgustos. Y con esto no les estoy diciendo ni que en la costa los vayan a estafar, ni que en la sierra no vayan a tener ningún tipo de problema. Simplemente les cuento lo que nos pasó a nosotros y que son cosas que pasan, así que hay que estar atentos. Como decimos nosotros en Argentina, no hay que dormirse porque cocodrilo que se duerme es cartera. Y como les digo una cosa, también les digo la otra, el otro lado. Nos hemos cruzado con gente extremadamente amable aquí. Por ejemplo, nuestro vecino que nos preparó los langostinos, nosotros los compramos y él nos dijo yo lo cocino y nosotros le dijimos sí, te pagamos y él nos dijo no, de ninguna manera, no nos quería agarrar la plata, se la dimos a la fuerza, le pagamos a la fuerza porque él lo hacía de pura, pero pura amabilidad. Y así como nuestro vecino nos encontramos acá con un montón de personas súper amables. De hecho compramos en todos lados, compramos en la panadería, compramos agua en otro negocio, compramos comida en un restaurante, compramos en todos lados y nos dieron el vuelto perfecto, hasta nos contaban el vuelto, la gente es súper pero súper amable. Así que como todo, por un lado hay que estar atentos, pero por el otro hay gente amable en todos lados y hay que decirlo. Así que amigos, acá siempre les estamos compartiendo nuestras experiencias, tanto lo bueno como lo malo, siempre hay que decir la verdad y también advertirlos para que ustedes tengan la mejor experiencia posible a todos los lugares a donde vayan. No dar papaya, amigos, como dirían en Colombia, a no dormirse, como diríamos en Argentina. Y pónganme por favor abajo en los comentarios, acá en Ecuador, cómo se le dice a no dormirse, a no regalarse. Así lo podemos leer todos, déjenlo acá abajo y así también me entero porque me encanta saber cómo le dicen a cada cosa en cada país. Y tengan en cuenta que obviamente dejando su mensajito participan del Flor de Saludos siempre y cuando estén suscriptos a Rodando Hacia la Libertad, si no lo hacen ya mismo. Con la imagen del mar más cálido que hemos probado hasta ahora en la vida, le voy a mandar un flor de saludo a Dalia Otero de Uruguay,
Gracias, Dalia, por ver el video, ni bien se publicó, y dejarnos un mensajito, ni bien se publicó el video, que eso nos ayuda un montón. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video. Gracias a cada uno de los que se toma el tiempo de ver o dejar correr por lo menos unos 30 segundos de las publicidades que YouTube pone, porque eso es lo que a mí me ayuda a monetizar estos videos y a poder seguir trabajando de hacer y de crear este contenido. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.